Retorno con ustedes para las noticias de contexto global. Mi nombre es Ángela Gómez. Vamos a los titulares. Nueva derrota para Lula da Silva en Brasil. Los seguidores de Jair Bolsonaro celebraron la aprobación de una ley que impide la acumulación de penas por crímenes de naturaleza parecida. Esto beneficiará al exmandatario condenado por intento de golpe de Estado. Tenemos análisis. En Venezuela, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció un aumento del 26% del salario mínimo, que ahora quedará en $240. Y los pensionados recibirán el equivalente a $70 mensuales, sin precisar si se trata de un bono o de un aumento de ese ingreso. Ampliamos desde Caracas. Y a puertas de que caduquen los poderes de guerra de Donald Trump este viernes, cuando el mandatario tendrá que buscar una prórroga para seguir arremetiendo contra Irán, el secretario Pete Hegseth defendió por segundo día ante el Congreso que sí se han cumplido los objetivos de la guerra. Les contamos. Y abrimos con las noticias de América Latina porque en Brasil los seguidores de Jair Bolsonaro celebraron la aprobación de una ley que impide la acumulación de penas por crímenes de naturaleza similar. Esto significa que el exmandatario condenado por intento de golpe de Estado se beneficiará de una reducción de pena. Su estadía en la cárcel podría pasar de los 27 años actuales a una condena de entre 2 y 4 años. También habría reducción de penas para los condenados por los ataques a las sedes de los tres poderes en Brasilia en 2023, bajo influencia bolsonarista. Esta decisión es un nuevo golpe para Lula da Silva a meses de las elecciones en el país que lo enfrentan junto a Flavio Bolsonaro, senador e hijo de Jair Bolsonaro. Para analizar la noticia que se produjo hoy en el Congreso en Brasilia sobre las implicaciones de una ley que beneficiaría a Jair Bolsonaro y también a otros presuntos golpistas. Voy a conversar ahora con Darío Piñotti, periodista y analista político, colaborador de la agencia italiana ANSA. Además, hoy estuvo en el Congreso. Darío, gracias a ti. Esta ley la había vetado Lula da Silva, pero el Congreso anuló su orden. Y también le devolvieron su nominación a la Corte Suprema. ¿Cómo entonces es el ambiente en el ocaso de este gobierno y cómo asumirá estas derrotas Lula da Silva? Ángela, dos noticias más que negativas para el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, fundamentalmente la segunda. Observábamos hoy en el Congreso, hasta hace algo así como 3 o 4 horas, la algarabía del centro derecha y de la extrema derecha, es decir, de la mayoría del Parlamento, porque se necesitaba un número especial de congresistas para revocar una ley que había vetado el presidente Lula. ¿De qué se trata? Para decirlo de una manera muy llana, muy directa. El expresidente Jair Bolsonaro está condenado a 27 años y 3 meses de prisión en una sentencia firme de los jueces del Supremo Tribunal Federal por el golpe de Estado el 8 de enero de 2023. Pues bien, la ley que fue ratificada este 30 de abril, no diríamos que anula la condena, pero que la reduce considerablemente. También, para decirlo de una forma muy directa, la pena cae de 27 a 20 años y el periodo de transición que permitirá a Bolsonaro recuperar la libertad pasa de los 7 años previstos en la condena de la Corte a menos de 3. De tal suerte que dentro de un año y medio, a lo sumo 2, el expresidente y condenado en sentencia por golpe o por intento de golpe recuperará la libertad y la plenitud de su actividad política. Bueno, estamos a poco más de 5 meses de las elecciones que van a enfrentar a Flavio Bolsonaro contra Lula da Silva. La aprobación de esta ley, ¿cómo impacta en la carrera presidencial? Cuando además algunas encuestas dan por empatados a Flavio Bolsonaro y a Lula da Silva. Si había alguien que hoy celebraba con especial alegría el resultado de esta votación en el Congreso, es precisamente el hijo del expresidente Flavio Bolsonaro, también senador de la República, porque indudablemente se trata de una noticia que llega de perlas
para el clan Bolsonaro, para la dinastía Bolsonaro. Se ha constituido en Brasil, salvando las distancias, una nueva dinastía política como fueron en su época o los Kennedy o los Bush en Estados Unidos. Claro que esta es una dinastía mucho más reciente y nadie sabe si tendrán la misma proyección política, pero lo cierto es que el hijo del ex militar preso es, como tú decías, un fuerte aspirante a la presidencia. Técnicamente es un precandidato porque las campañas solo comienzan en agosto, pero de hecho la carrera hacia la presidencia ya es un hecho. Y esto en la expectativa del hijo de Bolsonaro y probablemente de su padre, pese a que se encuentra preso, es algo que los motoriza, que los impulsa con más vigor hacia las elecciones, sea la del 4 de octubre, el primer turno electoral, y el probable balotaje del 25 de octubre. Lo contrario se puede decir de Lula, que hasta el momento no salió de la residencia oficial del Palacio de Alvorada, aquí en Brasilia, y no ha hecho declaraciones, aunque probablemente mientras estamos hablando contigo, Ángela, ya esté al aire un discurso preparado por el presidente, un discurso en cadena nacional en el que habría de hablar sobre lo ocurrido ayer y también en vísperas del Día del Trabajador del próximo viernes. Ahora, quiero preguntarte por la narrativa, cómo se está manejando en el país, cómo se recibe el hecho de que esta ley en la práctica dé menos importancia a los ánimos golpistas después de un juicio que fue histórico contra Bolsonaro y contra otros implicados, sobre todo por sus implicaciones de estos desórdenes que no se habían visto desde el regreso de la democracia a Brasil. Dos narrativas están dominando el discurso. Por un lado, la de los bolsonaristas diciendo que esto está de alguna manera tapizando el camino para, como ustedes saben, aquí en Brasilia el Palacio Presidencial es un diseño muy moderno y se llega a través de una rampa, tapizando el camino para que Flavio Bolsonaro y su padre, que está preso, recuperen el poder y suban el plan alto. La otra narrativa es la de que aquella que vos de alguna manera, que tú de alguna manera estabas indicando en tu pregunta. Este es el retorno de una familia, de un clan, de un sector del poder golpista. Y esto es lo que se planteaba precisamente en una de las intervenciones del oficialista Partido de los Trabajadores, derrotado hoy en el Congreso, cuando se decía, estamos ante la maldición de que los golpes de Estado en Brasil permanecerán por siempre impunes, y se comparaba con lo ocurrido en el golpe de Estado de 1964. Una pregunta con un signo de interrogación tan grande como la capital Brasilia, es una licencia que nos estamos tomando, pero es así, y esta no es una licencia, sino una visión analítica, una visión política. Este es el interrogante que va a marcar los próximos 6 meses. Lula logrará salir de este rincón dentro de ese ring político, o los Bolsonaro, a fuerza de estas alianzas en el Congreso y usando la fuerza, porque el estilo político tanto del expresidente Jair como de su hijo no renuncian a la fuerza, el intento de golpe de Estado está ahí para ilustrarlo, se impondrán. Ese interrogante se sabrá o el 4 de octubre o el 25, en el primer turno o en el balotaje. Y nosotros estaremos haciendo el seguimiento y el análisis de cada uno de esos pasos hasta llegar a las elecciones. Muchísimas gracias. A ti por convidarme. Pasamos ahora a Venezuela porque la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció un aumento del salario mínimo del 26%. Una subida esperada que deja la cifra en el equivalente a $240 mensuales, pero con dudas de cómo será aplicada. Nuestra corresponsal en Caracas, Daniela Zambrano, nos explicó lo que se sabe de cómo estaría compuesto el incremento. Hola, ¿qué tal? Hay muchas dudas en torno al anuncio que hizo la presidenta encargada Delcy Rodríguez, porque ella se refería a un salario mínimo integral, y esto da a entender que incluye los bonos que da el Estado. Para que tengan una idea, el salario base antes de este anuncio era menos de $1, pero con los bonos que otorgaba el gobierno, el mayor bono era el equivalente a $150 más el equivalente a $40 para el bono de alimentación, por lo que un trabajador ganaba entre $60 y $190 a lo sumo. Si nos guiamos por este bono que era de trabajadores activos, el aumento sería solo de apenas $50, el equivalente a $50 mensuales, pero no queda claro
claro si esto va a ser para el salario base, que es lo que exigen los trabajadores, que se aumente el salario base, que es el que se toma en cuenta para las prestaciones, para las vacaciones, para los aguinaldos, o simplemente será el aumento a los bonos ya existentes. Igualmente es un aumento muy por debajo de la expectativa que tenían los trabajadores, los jubilados y pensionados, porque la canasta básica en Venezuela equivale a más de $600 mensuales y ellos exigían que por lo menos el salario base fuera entre el equivalente a $300 o que les diera para cubrir la canasta básica, es decir, al menos $600 mensuales. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hacía este anuncio en medio de una manifestación luego de lo que ellos denominaron una peregrinación por toda Venezuela. Desde hace varios días se movilizaron hasta Caracas y allí dijo además que se trataba del aumento más importante de los últimos años, porque desde hace 4 años no se aumentaba el salario base en Venezuela. Vamos a continuar con más noticias. La justicia peruana todavía no determina quiénes serán los 2 candidatos que pasarán a segunda vuelta presidencial. Y con los resultados oficiales sin conocerse, avanzan las investigaciones por la demora del conteo. Una de las pesquisas es contra Piero Corvetto, el antiguo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Ahora el Poder Judicial dictó una orden que le impide al exfuncionario salir del país en los próximos 18 meses. Nuestro corresponsal Francisco Zacarías tiene los detalles desde Lima. La justicia peruana ordenó el impedimento de salida del país por 18 meses contra el ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, por el presunto delito de colusión. El juez Manuel Chullo validó el alegato de la Fiscalía que acusó la existencia de un riesgo de fuga por parte de Corvetto tras el hallazgo de un tercer pasaporte del exfuncionario de la OMPE que no fue entregado a las autoridades y este podría permitir su salida del territorio peruano. La Corte dispuso que se le impida a Corvetto salir del Perú mientras continúan las investigaciones. La medida de restricción también fue ordenada contra 5 funcionarios del organismo y un ejecutivo de la empresa encargada del transporte del material electoral. La acusación del Ministerio Público establece que lo investigado se relaciona al presunto delito de colusión agravada que compromete seriamente a funcionarios de la OMPE y a un ejecutivo de una empresa durante la selección del contratista encargado de trasladar el material electoral para las elecciones del 12 de abril pasado. La Fiscalía revela que habría existido una manipulación para elegir a la empresa Gálaga con un contrato de casi $2 millones. En su defensa, Piero Corvetto señaló que no entregó el pasaporte porque ya no tenía validez y afirmó que se allanará la decisión de la Corte por ser el principal interesado en que se conozca la verdad. Vamos a Estados Unidos. Pete Hegseth compareció por segundo día consecutivo ante el Congreso. El motivo principal detrás de esta audiencia fue la solicitud de presupuesto en defensa para el año 2027, cifrada en casi $1,5 billones. Sin embargo, la discusión giró en torno a la cuestionada eficacia de las operaciones militares estadounidenses contra Irán, a un día de que caduquen los poderes de guerra de Donald Trump. William Gasón nos cuenta. Su respuesta deja claro al pueblo estadounidense por qué usted no es la persona adecuada para este cargo. Eso se lo deja claro a nuestros enemigos, senador. Tensos intercambios en el Congreso de Estados Unidos. Por segundo día consecutivo, Pete Hegseth compareció ante los legisladores, esta vez ante el Senado. Los políticos cuestionaron la eficacia de la guerra contra Irán, señalando que el gobierno de los ayatolás sigue en pie y que su programa nuclear continúa viable. Pero el secretario de Guerra rechazó las críticas. Puedo decir que viendo los objetivos que establecimos desde el principio, estos objetivos militares han sido profundamente efectivos. Por ejemplo, la base industrial de defensa de Irán está incapaz de escalar de nivel, y eso es un resultado hasta para cualquier país. Pete Hegseth también tuvo que defender su propuesta de presupuesto de defensa para el año próximo, fijado en casi $1,5 billones. Una suma récord y que genera dudas por parte de los congresistas, mientras que el país ya gastó $25 mil millones en 2 meses de conflicto en Medio Oriente. Pero un presupuesto tan alto es necesario, según Pete Hegseth, que consideró a sus opositores demócratas como sus peores enemigos. El mayor adversario al que nos enfrentamos en este momento son los detractores imprudentes y las palabras derrotistas de los demócratas del Congreso y de algunos republicanos. Derrotistas desde las gradas que, a los 2 meses, buscan socavar los increíbles esfuerzos que se han realizado y el carácter histórico de hacer frente a una amenaza de 47 años. Mientras tanto, la situación militar se estanca en Medio Oriente e incluso Qatar advirtió que esta guerra podría convertirse en un conflicto congelado.
Hasta aquí este bloque de noticias, pero continúa la información en France 24. Quédense con nosotros. En un instante, deportes.